Kataluniari buruzkoa. 5 minutu dituzu, Catalan jauna. Gracias, señor presidente. Señorías, lo que defiende el señor García Danero, señora presidenta, por favor, antes de que se vaya, es el cumplimiento de la legalidad, nada más ni nada menos, por supuesto. Y por lo tanto, mi pregunta no irá dirigida a los comportamientos que tienen los grupos parlamentarios o los partidos políticos que les sustentan, sino fundamentalmente, señora consejera, a lo que está haciendo y los comportamientos del propio Gobierno. Todos sabemos que el Centro Vasco de Buenos Aires, como el resto de centros vascos en el exterior, no reconoce a Navarra como una comunidad diferenciada, con instituciones propias e integrada en la nación española. Todo lo contrario, sigue planteamientos nacionalistas e independentistas y, por lo tanto, y usted lo sabe igual que yo, no respeta la realidad institucional de Navarra. Usted sabe también que el Centro Vasco de Buenos Aires, como otros centros vascos en el exterior, tampoco participan y colaboran con el resto de centros españoles, incluidos los navarros, en otra serie de eventos como el Día de la Hispanidad o, por ejemplo, un evento que se celebra en la propia ciudad de Buenos Aires referido a Buenos Aires celebra a España. Y, por lo tanto, es incomprensible que Navarra instale un stand en un evento. Buenos Aires celebra al País Vasco, donde se presenta a Navarra incorporada en el País Vasco. Y por eso nosotros queremos saber por qué es la primera vez que el Gobierno de Navarra coloca un stand donde se vulnera la realidad institucional de nuestra comunidad. Por supuesto que nosotros haremos las iniciativas que consideremos oportuno. Denoto cierto tic autoritario, no solamente en su respuesta, sino también en alguna otra, de algunos grupos que están sustentando al Gobierno a la hora de molestarles las preguntas que desde algunos grupos de la oposición realizamos. ¿Y tanto les preocupa, señora consejera, que defendamos la legalidad? ¿Tanto les preocupa, señora consejera, que defendamos la realidad institucional de Navarra? ¿Tanto le preocupa, señora consejera, que defendamos la voluntad mayoritaria de los navarros? ¿Eso es lo que les molesta realmente? Yo he insistido con las preguntas y lo he hecho, y fundamentalmente porque me va a permitir esta pregunta valorar lo incomprensible del comportamiento que tiene el Gobierno de Navarra en esta materia también. El menosprecio que representa para el centro navarro de Buenos Aires, con más de 122 años de historia, y que ustedes han sido incapaces de comunicar lo que estaban colaborando con el Centro Vasco. Centro Vasco que, como he dicho, no respeta la realidad institucional de nuestra comunidad. Y no me es justificable el decir que hay navarros o descendientes de navarros en otros centros vascos. No me es suficiente tampoco decir que es una promoción turística. No es suficiente decir que el Gobierno comunicó a través de un WhatsApp, señorías, a través de un WhatsApp de terceras personas al centro navarro, lo que iba a hacer en Buenos Aires, el dinero que se iba a gastar. No es justificable, porque además, si ese WhatsApp se mandó, nunca fue leído, señora consejera. Y no voy a decir más por respeto a la persona que lo recibió, que me merece todos los respetos, porque es un navarro de bien, serio, formal, y que no es justo que ustedes hagan referencia a él. Y, por lo tanto, ahora resulta que las comunicaciones del Gobierno, señora consejera, son a través de WhatsApp. Ustedes, que han mantenido correspondencia epistolar con el Centro Vasco en varias ocasiones a través del correo electrónico, con el Centro Navarro lo hacen a través de terceras personas que no leen esos mensajes por WhatsApp. Hasta ahí podíamos llegar. Una auténtica vergüenza, señora consejera. Esa relación con los centros vascos, con los centros navarros, no se lo merecen. Ustedes ya sabemos hacia dónde tiran, pero nosotros lo tenemos que denunciar. Y por eso no es de extrañar el descontento, la decepción de los miembros del Centro Navarro de Buenos Aires. Con tanto sufrimiento, tanto sacrificio, ellos no pueden montar un stand como el que ustedes les han facilitado al Centro Vasco. Que, por cierto, tampoco es de extrañar el contento, la alegría que tenían los responsables del Centro Vasco, como pudimos ver en los medios de comunicación, porque por primera vez, señora consejera, el Gobierno de Navarra había sucumbido a sus pretensiones y a sus planteamientos. Esa es la verdad, señora consejera, esa es la verdad. Que una vez más el Gobierno de Navarra vuelve a anteponer los intereses independentistas, los objetivos nacionalistas por encima de la defensa de la realidad institucional de Navarra. Y les debe quedar muy claro que luego a ustedes les escandaliza que en Navarra salgamos miles de navarros a defender por las calles de Pamplona nuestros símbolos, para defender nuestra bandera. Pero si ustedes, señora consejera, ustedes estaban permitiendo que por las calles y estaban colaborando para que por las calles de Buenos Aires pasease la ikurriña como si fuese la bandera de Navarra, como si nosotros estuviéramos incorporados en esa comunidad. Y ya finalizo.
El Gobierno, señora consejera, no solo debe respetar la realidad institucional, debe ampararla y debe defenderla. Esa es su obligación y, además, es su deber. Y ustedes no pueden hacer dejación de sus obligaciones con la voluntad mayoritaria de los navarros y, sobre todo, con el cumplimiento de la legalidad. Esa es la verdad. Le duela a usted mucho, le duela poco. Y nosotros seguiremos defendiendo la voluntad de los navarros por encima de cualquier otra pretensión, en este caso del nacionalismo y del independentismo que ustedes están defendiendo. Flaco favor le hacen ustedes a los centros navarros